Hola, ¿cómo estás? Aquí Teresa tratando de vivir un día más en la divina voluntad. Vamos a seguir hoy reflexionando sobre la personalidad, o sea, la psicología de Jesús de Nazaret. Este personaje que ha cautivado a multitudes, ¿verdad? Y ojalá hayas tenido un encuentro cercano, personal con él que haya transformado tu vida. Es necesario conocerlo para enamorarnos de él y siempre lo podemos conocer un poquito más. Así que por eso estamos aquí. Manos a la obra, tráete tu tacita de café. Habíamos hablado de dos aspectos de la personalidad de Jesús. Habíamos hablado de su religiosidad, cómo era su espiritualidad centrada en el Padre, y cómo era también él físicamente, con un testimonio escrito que tenemos que data de esa época, en una carta dirigida por el procurador de Judea al emperador, al César, ¿verdad? Así que con eso hemos recreado un poquito cómo era la figura, ¿verdad? De Jesús de Nazaret. Hemos visto que es un personaje histórico, pero que lo que nos transforma a nosotros como personas es nuestra adhesión en la fe a Él como verdadero Dios y verdadero hombre, ¿sí? Y hoy vamos a hablar de los otros tres rasgos que faltan y también te voy a dar luego una reseña integral acerca de por qué podemos decir que Jesús es la persona más sana a nivel psicológico de todos los tiempos, ¿sí? Así que quédate y tómate como siempre tu tacita de café conmigo, ¿sí? Vamos a iniciar. Pasamos entonces a esa segunda característica, segundo aspecto, la semblanza moral de Jesús. Moralmente podemos decir que Jesús era impecable, ¿verdad? Nadie lo pudo sorprender nunca en una mentira o en el error. Nadie pudo echarle en cara un pecado, como dice San Pedro en su primera carta, capítulo 2, versículo 22, no hubo pecado en él ni engaño en su boca. Impecable, ¿qué significa bíblicamente? Significa santo, ¿verdad? Jesús era santo, tal convenía que fuese el sumo sacerdote, ¿verdad? El mayor sacerdote, el único sacerdote, porque todos son sacerdotes en Cristo, ¿verdad? Como dice la carta a los Hebreos, capítulo 7, que fuera santo, inmaculado, apartado de los pecados en todo, semejante a nosotros, menos en el pecado. En el concilio de Éfeso del siglo IV se afirma justamente que Jesús nunca cometió pecado. La postura de que Jesús haya sucumbido a la tentación, porque una cosa es que haya sido tentado por el demonio, pero no cayó, ¿verdad?, en la tentación. Creer que él pudo caer es una postura totalmente irracional, porque en Jesús es la divina voluntad, ¿verdad?, operante, ¿no? Que en él no es como nosotros, en nosotros lo que priva es nuestra voluntad humana, ¿verdad? Que está corrompida por el pecado, entonces no adhiere a la voluntad divina completamente. A pesar del bautismo, ¿verdad? Seguimos con esa tendencia a pecar. Entonces, pensar en un Cristo que cae en la tentación, como en esas películas, ¿verdad? Que nada que ver, la última tentación de Cristo, todo eso, es pensar en Él solo a nivel humano, ¿verdad? En Jesús hay un equilibrio total entre el mundo pasional, de las pasiones, las emociones, y el mundo racional. El desequilibrio se da en nosotros. Entonces nosotros proyectamos lo que nosotros somos
en Él y creemos que porque nosotros pecaríamos en X situación, Jesús pecaría también. No, el desequilibrio se da en nosotros justamente por culpa del pecado original, pero Jesús no tenía tendencia interior al mal, nació sin pecado, así le dijo el ángel, ¿verdad? Gabriel a la Virgen María. No tendría tendencia interior al mal. Y las tentaciones en el desierto, estas, cuando el demonio, ¿verdad? Aparece para tentarlo, para hacerlo desistir de su misión, son extrínsecas, o sea, se dan por fuera, vienen del maligno, no de su propia carnalidad, no de su propia voluntad humana herida por el pecado, sino que son de afuera. Y Jesús la rechaza porque en su alma no hay nada de complicidad alguna con el mal. Entonces, de entrada, reconoce la presencia del enemigo y lo aleja, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con estas reacciones que tuvo a veces Jesús, verdad? Por ejemplo, con los vendedores del templo, con la clase dirigente, todos esos como podríamos llamarlo arrebatos de ira si lo vemos así superficialmente. Bueno, no, es que la santidad y la perfección moral no significan tener un temperamento flemático, débil, apático, apagado. Jesús era un hombre con energía moral, de temperamento fuerte y apasionado. Y cuando está en juego la gloria del Padre y la honestidad y honradez, no duda en enojarse, ¿sí? Se indigna contra quienes quieren falsear la religión y se creen justos. O sea, su ira no va contra las personas, sino contra esa actitud hipócrita y doble de la gente dirigente, para que se corrijan, ¿sí? Ok, entonces su semblanza moral estaba enriquecida no solo con el hecho de que él era intachable, ¿verdad? Sino además con su mansedumbre, comprensión, exigencia y fuerza. Él cuando se enoja no deja de ser manso, no deja de tener esa cualidad, porque se enoja con el pecado, se enoja contra la doble vida, se enoja contra la mentira. Y Satanás es justamente el padre de la mentira. Entonces, estas características no son excluyentes en él, la mansedumbre y la exigencia y la fuerza, sino que en la moralidad de Jesús se complementan. ¿Sí? Pasemos ahora a hablar acerca de la semblanza, el aspecto intelectual de Jesús. ¿Qué tanto inteligente era? De él se dijo, nadie habló como él, ¿verdad? Detrás de esta frase se esconde todo el mundo intelectual de Jesús. ¿Por qué hablaba así? ¿Qué había en su razón para poder hablar así, en su inteligencia? ¿Cómo era la inteligencia de aquel que a los 12 años dejó boquiabiertos en la sinagoga a los doctores de la ley? Esto se pregunta el padre Antonio Rivero. Estamos justamente basando este video en el libro Jesucristo, el más hermoso de los hijos de los hombres, del padre Antonio Rivero, legionario de Cristo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo era la inteligencia, verdad, de él? Esto se lo pregunta el padre y lo investiga y lo responde. De aquel que cuando hablaba todos estaban pendientes de las palabras de gracia que salían de su boca, ¿sí? Cómo era la inteligencia de quien pronunció el hermoso discurso o sermón de la montaña jamás superado por nadie. La gente de su tiempo quedaba asombrada, quedaba boquiabierta ante Jesús. De hecho, muchos decían, ¿de dónde le vienen a este tales cosas?
¿Y qué sabiduría es esta que le había sido dada? ¿No es este el hijo del carpintero, verdad? ¿Cómo es que sabe letras como los doctores de la ley sin haberlas aprendido? ¿Cómo era la inteligencia de aquel que nos describió lo más profundo y misterioso de todos los tiempos, que es el reino de los cielos, con imágenes tan sencillas, ¿verdad? Y accesibles como la buena semilla, el grano de mostaza, un poco de levadura, la perla preciosa, la red que se echa al mar. La teología nos va a decir que Jesús tuvo tres tipos de inteligencia, tres tipos de ciencia. La ciencia beatífica, intuitiva, por ver a Dios cara a cara, por ser Dios, ¿verdad? Él de ese modo veía todo el pasado, el presente, el futuro, veía todas las etapas de la iglesia con sus problemas, con sus triunfos, sus pruebas, nos veía a todos nosotros con nuestros pasitos en fe y con nuestros pecados. Y todo le producía, y le sigue produciendo, ¿verdad? Porque Él está vivo, ¿verdad? Entre nosotros, un doble sentimiento. Por una parte, alegría por el bien que ven muchos, y por otro lado, tristeza, pena por cómo nos dejamos invadir por el mal, por cómo nosotros dejamos que sea nuestra voluntad humana la que nos domine, en vez de adherir a esa voluntad de Dios para que Dios actúe en nosotros, que sería lo más racional y fácil para llevar una vida feliz, una vida de paz, una vida de gozo, ¿sí? Y Él sufre por todo, y sufrió. La crucifixión de Jesús, los grandes místicos dicen que empieza mucho antes de la pasión, no solo en el huerto de los olivos, en las horas de la agonía en Getsemaní, empieza, va a decir Luisa Picarreta, ya desde el vientre, porque ya desde ese momento Jesús sabe a lo que viene, sabe que viene a liberarnos del mal, sufre por nosotros, sufre. Ustedes imagínense el gran Dios inmenso contenido pequeñito en el vientre de una mujer. Díganme si ustedes no se sentirían ahí asfixiados, ¿sí? Y asfixiados por el dolor y las penas de toda la humanidad. Esa fue la verdadera cruz de Jesús, mucho antes de que los hombres lo hubieran golpeado externamente, lo hubieran crucificado. Ya él sentía esa cruz interna de nuestro pecado, ¿verdad? En sí, de nuestra voluntad humana, que fue por la que Adán y Eva perdieron, ¿verdad? Toda esa vida divina en ellos, por querer hacer su propia voluntad, por no escoger libremente el bien, no escoger libremente a Dios, ¿verdad? Estaba también en él la ciencia infusa, que es la que Dios da a los ángeles, a gente privilegiada que sin haber estudiado sabe las cosas porque Dios se las infunde en su inteligencia y en su espíritu. Y también tenía una ciencia o sabiduría adquirida o experimental, que es la que uno va aprendiendo con el paso de los días gradualmente, ¿verdad? Así se entiende esa frase del Evangelio, que Jesús crecía en edad, sabiduría y en gracia delante de Dios y de los hombres. Era verdadero hombre, por tanto su conocimiento fue progresivo como el conocimiento de todo hombre, pero tenía esos tres, digamos, tipos, ¿verdad?, de ciencia. Entonces, es la persona más inteligente que existió, que pisó este mundo. Tenía una inteligencia brillante, intuitiva, clara, concreta, basada en la realidad, donde extraía los datos para su predicación, de ahí tomaba, según la época, para que la gente pudiera comprender a qué se refería, ¿verdad? Tomaba los simbolismos de lo que es el reino de los cielos, de lo que es vivir en la voluntad de Dios, hacer la voluntad de Dios. Era muy observador, detallista, se fijaba en todo,
en los lirios, los pajaritos, el campo, las actitudes de los hombres. Sus ojos eran como una cámara de fotos. Todo esto lo estoy sacando de este libro, Jesucristo, el más hermoso de los hijos de los hombres. Vamos a ver cómo era la semblanza psicológico temperamental de Jesús. Este aspecto a mí como psicóloga me interesa, ¿verdad? Muchísimo. Hay psicologías, o sea, personalidades, ¿verdad? Sanas, equilibradas, serenas, entusiastas, optimistas, y hay otras que son enfermas, hipocondríacas, esquizofrénicas, megalómanas, que se creen superiores, ¿verdad? A los demás, narcisistas, depresivas, ansiosas, pesimistas, desequilibradas, etcétera, ¿verdad? De todo hay en la viña del Señor. Hay temperamentos también para todos los gustos: colérico, nervioso, apático, sentimental, apasionado, sanguíneo, superficial, profundo. ¿Y cómo era Jesús? ¿Cómo encuadra, verdad, en todo esto? ¿Cómo podemos decir que Él era psicológicamente? Tuviéramos que hacer un perfil, ¿verdad?, de Él. Ha sido, es y será un personaje excepcional desde todos los puntos de vista. Ya dijimos que partió la historia en dos, en antes y después de Él. A veces su modo de obrar es extraño, hasta el punto de que sus mismos parientes creen que Él ha perdido el juicio, que se volvió loco, ¿verdad? En Marcos capítulo 3 lo vemos, y lo quieren llevar a su casa porque creen que está comprometiendo el honor familiar, que se ha vuelto loco, ¿verdad? Los enemigos le acusan más de una vez de estar poseído de un espíritu maligno, porque su doctrina, su obrar, rompen con los moldes recibidos del ambiente judaico. Mateo capítulo 12, versículo 24. Otras veces su conducta parece un poquito extraña, ¿verdad? Hace barro en el suelo con la saliva y unta los ojos de un ciego, o mete los dedos en los oídos de un sordo. No podía hacer todo eso directamente, digamos. Sí podía, pero por alguna razón lo quiere hacer así, ¿verdad? Algo en todo lo que hace Jesús, una enseñanza, nos quiere dejar. O escribe con el dedo en el suelo, ¿no? Cuando dibuja, ¿verdad?, un pez, o arroja airado a los mercaderes del templo. ¿No será que él sufría de crisis nerviosas, tendría algún desajuste emocional, psicológico? Quebrantaba el sábado, la ley del sábado. Comía y bebía con pecadores. ¿Qué le pasa a Jesús? ¿Estaba medio loquito? ¿Qué pasa? ¿Qué características podemos entresacar de su temperamento? Primero, un espíritu equilibrado. Su vida se desarrolló en un ambiente de lucha y de fricción, porque estaba siempre perseguido, ¿verdad? Siempre cuestionado. Sin embargo, él mantuvo su mansedumbre, él mantuvo un temperamento sereno, decidido. Su mensaje era innovador y chocaba constantemente contra las clases dirigentes de entonces, que le consideraban un intruso, ¿no? Pero Jesús los va a desenmascarar a todos terriblemente, cueste lo que cueste, ¿sí? Y eso lo hace fuera de quicio, fuera de sí, sino que lo hace con espontaneidad, con equilibrio, con naturalidad, con sinceridad, ¿sí? Pero también con tono y palabras punzantes. Sabía dónde, ¿verdad? Dónde pulsar, con argumentos contundentes y serenos, hasta el punto que nadie se atreve a echarle mano, ¿sí? Cuando quisieron despeñarle, ¿verdad?, los propios de su lugar ahí, de donde él era, él pasa en medio de ellos sin excitación, sin ponerse nervioso, y esto refleja una armonía y equilibrio propias de un alma segura y centrada en torno a una misión
superior, ¿sí? Un autor de él, Grandmaison, va a decir que era un hombre verdaderamente completo, hombre de tiempo, de raza apasionada, de la que no rechazó sino las estrecheces de miras y errores. Tiene sus entusiasmos y sus santas cóleras, la de la verdad. Conoce las horas en que la fuerza viril se hincha como un río y parece desbordarse, pero siempre permanece lúcido. Nada de exageración, de pequeñez, de vanidad, ningún infantilismo, ningún rasgo de amor, de amargor egoísta e interesado. O sea, por más que estén agitadas las aguas, en él permanecen límpidas. En sus desahogos de cólera, cuando él se enoja, su centro es el celo del Padre, que es el centro de su alma. Es una reacción en defensa de los intereses superiores del reino de Dios. Él nunca busca sus intereses personales. Jesús tenía un espíritu lúcido y una voluntad decidida. Siempre supo a qué había venido, conocía el plan que su Padre le había trazado, y esta voluntad decidida hizo que a veces los apóstoles no se atrevieran a preguntarle algo, estaban como sobrecogidos, a veces con cierto temor, ¿verdad? Lo que hizo con la higuera, que nunca salga fruto de ti, ¿verdad? Fiel a su misión, una psicología fiel a su misión, ¿no? Que por eso rechaza esas propuestas de Satanás en el desierto, rechaza la propuesta de la gente que quería hacerlo un rey temporal, rechaza la propuesta de Pedro de quitarle la cruz y el sacrificio. Y por eso al final de su vida, Jesús pudo decir, todo está cumplido. Se caracterizaba por un espíritu sincero y auténtico, ¿verdad? Como habíamos dicho, él luchó a muerte contra el espíritu doble e hipócrita de los fariseos, a quienes los trató duramente para invitarles a cambiar, sencillamente porque Jesús es la verdad y no soportaba la mentira. Y Jesús no tenía máscaras, era transparente, por eso lloraba, sentía tedio, cansancio, temblor, angustia, se compadecía, se enojaba, ¿sí? Se caracterizaba también por un espíritu realista, no idealista, o sea, nunca estuvo ahí en la estratosfera solo conectado con su Padre, sino que tenía los pies muy sobre la tierra. Nunca se desconectó del mundo sensible, ¿verdad? Del aquí y ahora. Tampoco estuvo nunca enfermo. Esto explica que tuvo un equilibrio orgánico y psíquico a prueba, ¿verdad?, de todo. Se interesa por las cosas realistas, ¿verdad? Denles de comer. Él sabe que antes de predicar, la pancita tiene que estar llena para poder recibir el alimento espiritual. Nada de raro Jesús, por eso comía, bebía, echaba en cara, discutía, rezaba, motivaba, llamaba la atención, se enojaba, usaba parábolas que demuestran ese espíritu realista, los pescadores, los agricultores, los obreros, todo el lenguaje que la gente de la época podía entender. Un ojo muy realista y observador, nada se le escapaba. Y con sus parábolas nosotros podemos reconstruir el medio ambiente social de la época. Sobre todo, Jesús tenía un espíritu sencillo. La sencillez es la no complicación ante Dios, los hombres y uno mismo. Es sinónimo de naturalidad, autenticidad, transparencia. Por eso en él encontramos una fluidez en relación con su Padre y en el trato con los demás. No tenía gestos teatrales ni sonaba, ¿verdad?, grandilocuente para halagar a las masas. No hacía cursos de
de modulación de la voz, ¿verdad? Del lenguaje, de cómo transmitir el mensaje. Lo hacía así como le salía, con naturalidad. No clamaba en las plazas. Su vocabulario era sencillo, natural, simple, imaginativo. No se andaba por las ramas. Y por eso también pedía que fuéramos naturales, sin formalismos, que los ayunos no se hiciesen en público, sino en privado. Todo en él es transparente, auténtico, sincero, ¿verdad? Todo, ¿verdad? Y sencilla fue así la llamada de cada apóstol, y por eso también simplificó los 503 preceptos judíos en uno solo, en ámense los unos a los otros, así como yo os he amado. También Jesús presenta un espíritu original e independiente. En él no hay extraños ni extranjeros, porque a todos considera hermanos. Todos somos hijos del mismo Padre Celestial. Él nos va a hablar de universalidad, fraternidad, de unir Oriente y Occidente, donde todos se sentarán en un mismo banquete. Jesús corrige la interpretación dada a las leyes antiguas, pero simplificando todo, perfilando, matizando, no quita nada, pero lo simplifica para que sea más fácil para nosotros de cumplir. Es un Dios que se pone en nuestro lugar, que conoce a fondo nuestra naturaleza humana. Todo en él sonaba nuevo, original. No nos promete un mesianismo terreno, político, social, sino espiritual. Jesús es original, es atrevido, cambia las antiguas costumbres que eran intocables. Habla con una mujer samaritana que había tenido 5 maridos, aunque solo uno y los otros 6 maridos ni siquiera eran su marido, ¿verdad? Hasta que conoce a Jesús, el hombre perfecto, que es el número 7 en su vida. 7 simboliza la perfección. Come con pecadores, cura extranjeros, que no eran considerados prójimos los extranjeros. Se encara con esos maestros de la ley, quebranta el sábado para hacer bien a los necesitados. Bueno, y además de este espíritu original e independiente, un espíritu de mansedumbre, exento de blandos sentimentalismos. Su mansedumbre culmina en su silencio, en su porte digno al ser abofeteado. No es un silencio lleno de miedo, impotencia, sino lleno de dominio, ¿verdad? Y contención de las pasiones irracionales. Jesús es una mezcla de majestad y dulzura. Sabe condescender sin rebajarse, entregarse sin perder su ascendiente, darse sin abandonarse. Su dulzura y mansedumbre no significan transigencia y aprobación de situaciones injustas o de actitudes erradas. Presenta un espíritu comprensivo y humano, sin concesiones a la demagogia. Era intransigente con el pecado, indulgente con el pecador. ¿Sí? Como fue con la mujer adúltera, fue indulgente con ella. Lo vemos en el Evangelio de San Juan, capítulo 8. Porque estaba arrepentida. Por eso fue indulgente con ella, pero intransigente con el pecado. Vete y no peques más. Intransigente también con esos judíos que la estaban queriendo lapidar. El que de ustedes esté libre de pecado, arroje la primera piedra. Jesús a la samaritana la va llevando al arrepentimiento. No le tiraba las piedras como hacían los fariseos, era comprensivo con la debilidad humana, ¿verdad? Comprensivo con el pecador humilde, perdonó al buen ladrón, a Zaqueo. Era una
comprensión muy por encima de la condescendencia con las pasiones bajas. Él no va a lanzar un programa facilitante del evangelio, de no importa, Dios los ama igual, hagan esto y lo otro, no se preocupen tanto. No, ¿verdad? El evangelio, vivir el evangelio a radicalidad es exigente, ¿verdad? No va a prometer bienes terrenales, sino persecuciones, ¿verdad? Al punto de negarse a uno mismo, tomar la cruz y seguirlo. Negarse a sí mismo es negar la voluntad propia, ¿verdad? El orgullo, el amor propio, solamente adherir libremente a la voluntad divina y dejar que Dios actúe en nosotros. ¿Sí? Era el pastor que busca la oveja perdida, cuando la halla se alegra, la carga en sus hombros, ese médico que curaba las heridas profundas del corazón de quien se acerca humilde y arrepentido. Tiene también un espíritu austero, porque su misión se desarrolla, a diferencia del que se aísla en el desierto para orar, ¿verdad? Como los anacoretas, ¿verdad? Los monjes, como Juan el Bautista, que vivía aislado en el desierto. Su misión va a desarrollarse, la misión de Jesús, en el bullicio de las ciudades, conviviendo con toda la gente de la ciudad, participando de todas sus preocupaciones, visitando todos los lugares, ¿verdad? Él no huye, ¿verdad?, del mundo. Él está en el mundo, sin ser del mundo, como los primeros cristianos, como debemos ser nosotros. Jesús quiere santificar la vida social en su propio ambiente, en contacto con las diferentes personas de su época, ¿verdad? Su austeridad se demuestra en que él quiso abrazar la más estricta pobreza, ¿verdad? Su mensaje existe, esa austeridad: no acumulen tesoros en la tierra donde la polilla corroe, ¿verdad? Porque la austeridad permite el desapego de las cosas. Hoy en día se habla en psicología, en neurociencia, del desapego, ¿verdad? Que ya Jesús nos lo vino a enseñar hace muchos años. El desapego lleva a la libertad, ¿verdad? Lleva a la persona a volar más alto hacia la santidad. Cuando uno se sale de su amor propio, se coloca por encima de sí mismo y puede volar, remontarse a Dios. Eso se lo va a decir Jesús también a Luisa Picarreta, la santa mística de la divina voluntad, ¿verdad? Por eso lo material ocupa un lugar secundario en la vida del cristiano. Si no tenemos renuncia, ¿verdad?, en la vida, no quiere decir que las cosas materiales sean malas en sí. Lo que pasa es que son medios para el fin mayor, ¿verdad?, que es Dios. O sea, no podemos centrarnos solo en eso. Nos ayuda tener poco a elevar la mirada a las cosas de arriba y desprendernos de las cosas, ¿verdad?, afectivamente. Y de las personas también, ¿sí? Porque a quien tenemos que amar por sobre todas las cosas es a Cristo, ¿sí? Tenía también un espíritu razonablemente afectivo, porque esta austeridad le hacía no querer tener más de lo necesario, y su afectividad estaba más que nada centrada en su predilección por la humildad, por los niños, que son símbolo, ¿verdad?, de esa humildad que se necesita para entrar en el reino. No esconde que tiene predilección por ellos, aunque los discípulos querían apartarlos de los niños, ¿verdad? Él se preocupa de que cuando manda a sus discípulos a misionar no les falte nada, ¿verdad? Es compañero de ellos, de alegrías, de todo lo que le cuentan, desarrolla con ellos una afectividad sana, equilibrada, orientada al bien, unida a la amistad, con lazos estrechos
y duraderos. O sea que Él tenía corazón. No era que no tenía corazón. Tenía un gran corazón, ¿sí? Y promete, incluso Él sufre pensando que va a dejar solos a sus discípulos, y entonces Él pide al Padre que sean uno, como Él y el Padre son uno, que sean uno en Él, gracias a la acción que vendrá después a realizar el Espíritu Santo en nosotros. Bueno, hemos visto todo un mosaico de virtudes en Jesús, en plena armonía, que forman esta rica psicología, esta rica personalidad de Jesús, su mundo psicológico y afectivo, ¿verdad? Esa afectividad centrada en el interés por el ser humano, en amarnos con compasión, ¿verdad? Es maravilloso, ¿no? Y esta espiritualidad de Él centrada en el Padre, como hijo obediente, agradecido, atento, amoroso, ¿verdad? Respetuoso. Así fue su actitud ante el Padre, ante nosotros hemos visto cómo ha sido, y ante las cosas el amor y respeto que demostró por la naturaleza. No queda otra que conocer cada día más a Jesús y conocerlo a través de la lectura del Evangelio. Y así poder amarlo, imitarlo, transmitir su palabra por todas partes. Y vamos a hablar ahora de eso que te dije, a modo de conclusión, de cierre, de por qué tiene la personalidad más sana de la historia, ¿sí? Él es el modelo más alto de salud mental integral, mucho antes de que existieran las escuelas de psicología. Jesús ya vivía lo que hoy llamamos, por todas las características que dimos, la madurez emocional, una identidad sólida, un apego seguro. ¿Apegado a quién? Al Padre Celestial. Nuestro único apego seguro tiene que ser el apego a Dios. Todo otro apego es idolatría. No sirve para nuestro desarrollo mental, ¿sí? Resiliencia, una capacidad increíble de sobreponerse a pesar de las situaciones difíciles. Coherencia interior, esa coherencia fe-vida de la que hablamos. Y hay que tener en cuenta también que Él no vino solo a salvar a las almas, vino a salvar a las personas de manera integral, cuerpo, mente, espíritu, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es una persona con una plena integración emocional. Vean todas las características de las que hablamos que hacen a la psicología, a la personalidad de Jesús. Hoy diríamos que Él tiene una inteligencia emocional madura y un autoconocimiento profundo, ¿verdad? Y Él sabe cumplir su misión justamente porque Él sabe quién es, por su fidelidad a su propio conocimiento, a su autoconocimiento. Él sabe quién es, ¿verdad? No busca aprobación. En la Biblia, en el capítulo 8 de San Juan, versículo 14, Él va a decir: yo sé de dónde vengo y a dónde voy. Y eso es lo que tenemos que saber nosotros, de dónde venimos y a dónde vamos. Somos verdaderamente hijos de Dios. En eso consiste nuestra identidad, el centro de nuestra identidad, no en lo que los demás dicen o han dicho de nosotros, no en lo que los libros dicen acerca de nosotros, no en lo que otras personas, autores dicen de nosotros, sino en lo que Dios nos dice. Somos sus hijos amados, ¿sí?
Y así no necesitaremos estar buscando aprobación en todos lados. Él no se derrumba ante el rechazo, no se enorgullece por ser hijo de Dios, no se infla, ¿verdad? Como las personas narcisistas. Él no actúa con un enojo, ¿verdad?, interior desde las heridas propio de la voluntad humana herida. No, él no se deja herir, no se deja herir por los demás, ¿verdad? Cuando tenemos mucho sufrimiento psicológico es porque no sabemos en realidad quiénes somos, ¿verdad? Pero Jesús nos viene a mostrar que el conocimiento interior es justamente tener esa identidad clara, es justamente la base de ser una persona con paz, una persona que vive en el amor, en el gozo, en la calma, ¿sí? Que mantiene su mansedumbre a pesar de las circunstancias, que incluso enojándose contra la injusticia, no pierde los estribos, ¿sí? Entonces, imagínense, una persona también con alta tolerancia a la frustración, que dominaba sus impulsos, ¿verdad? Una persona con autoridad, pero sin autoritarismo. Él no necesita controlar, humillar, manipular a los demás. Él mantiene un liderazgo consciente, compasivo, emocionalmente sano, ¿verdad? Y mantiene también una relación sana con el cuerpo y el descanso, porque a pesar de ser Dios, Él descansaba, Él comía, Él bebía austeramente y en tiempos regulares, ¿sí? Así que imagínense todo esto que era Jesús, ¿verdad? Con su coherencia interna, ¿verdad? Su unidad interior plena. Él de este modo va a anticipar lo que hoy nos dice la psicología moderna, ¿no? La psicología humanista, porque pone el valor principal en la persona, la psicología positiva, que pone su valor principal en la felicidad, la esperanza, la gratitud, la terapia cognitiva, que nos habla del cambio de mirada, el cambio de mente, nuestro razonamiento, cuando cambian nuestras creencias negativas, entonces todo se transforma y nosotros tenemos que transformar nuestra mente, ¿verdad? Eh, con la acción del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces ahí se da la verdadera conversión, la verdadera metanoia. Así que podemos ver que hoy la ciencia confirma lo que Jesús ya vivió hace 2000 años. Es el modelo de persona plenamente sana, emocionalmente libre, relacionalmente madura, espiritualmente unificada. Y seguir a Jesús no solo es creer en Él, sino aprender a vivir como Él, porque Él nos dijo, he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Y esa es la vida que esperamos, la vida en el amor de Dios, la vida en la divina voluntad. Santísima Trinidad, nos ponemos en tus manos, venimos ante tu trono de gloria para que nos transformes, para ser transformados, para que seamos nosotros también como Jesús, conscientes de nuestra verdadera identidad de hijos de Dios y que el pecado nada pueda hacer en nosotros, no pueda ya herirnos, porque tú estarás viviendo en nosotros y donde estás tú no hay ocasión de pecado. Ven, divina voluntad, ven Jesús a vivir en nosotros. Te amamos, te adoramos, te bendecimos y queremos hacerlo también en nombre de todas las personas
que no lo hacen a lo largo de todos los siglos, desde Adán y Eva. Nosotros sí queremos darte las gracias, Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre, modelo psicológico, modelo integral de personalidad para nuestra vida. Que se haga tu voluntad, Padre, así en la tierra como en el cielo. Venga pronto tu reino, Señor. Ven, Señor Jesús. Fiat. Nos encontramos en un próximo video, así que no me falles. Espérate al próximo video. Si te ha gustado, dame like, comparte, suscríbete. Es muy importante para que todo este mensaje pueda llegar a más personas y más personas puedan conocer el amor de Dios y transformar su vida de acuerdo a ese amor. Que Dios te bendiga mucho, a vos y a tu familia. Gracias por haber estado ahí.